Harry Potter y el torneo internacional de los Tres Magos. Capítulo 14. Conoce a los Fockers. La Cámara de los Secretos, o más pertinente, la Cámara de los Secretos Desentrañados. Ese sería un nombre más apropiado para su hogar. Harry estaba en medio de una vorágine y cada vez que salía remando, volvía a ser absorbido, más y más profundamente. El paseo en carruaje que hizo con Natalia. ¿Fue otra mentira, un elaborado engaño? ¿Fue una mentira el tono de sus motivaciones internas? Harry sacó el pequeño librito que ella le había dado como regalo de Navidad, uno que estaba relacionado con el de ella. Su función era transmitir lo que estaba escrito, instantáneamente. Necesitamos hablar. Lo antes posible. En persona. Escribió Harry. No era el tipo de cosa que normalmente consideraría escribir, pero necesitaba resolverlo. Fleur estaba interesada y había congeniado con Natalia. Sin embargo, por más atractiva que pudiera ser la opción de salir con cualquiera de ellas, tenía asuntos más urgentes. Necesitaba obtener una actualización de Madame Egones para ver si podían compartir algo sobre Voldemort y su ausencia. Todavía tenía que averiguar por qué Voldemort lo perseguía a él en particular y qué tipo de conexión tenían. Quería saber más sobre las familias Potter y Black. Quería aclarar su situación allí. Era necesaria una conversación con Dumbledore para poner en orden su educación. ¿Qué tan útiles podrían ser Flitwick y McGonagall? ¿Qué tal profesores como Balbucio y Vector? Aún tenía tiempo para averiguarlo y seguro que sería agradable no estar encerrado en la cámara día tras día, completamente solo. Conocer al director llevaría a reunirse con Sirius, Remus, los Weasley y cualquier otra persona que ellos le hicieran venir. Tenía que lidiar con eso también pronto. Otro baile al que asistir, necesitaría ropa adecuada, otra vez. Sabía que no podía usar la misma ropa. Tendría que confiar en la Croix, Natalia o Fleur. Había un punto positivo. Sabía, con seguridad, que sus dragones no eran como su secuaz negro y bronce. No había esperado que lo fueran, pero ahora tenía la confirmación. Eran modelos, como el que había conseguido en la tarea. Su robo del modelo, la noche anterior, y el ritual del dragón habían hecho algo. Los rituales se construyen a partir de una intención. ¿Qué estaba pensando cuando se sometió al ritual? ¿Cuál era su objetivo explícito cuando sucedió? Era difícil de recordar. Estaba exhausto y un poco delirante por la pérdida de sangre. Había regresado a la cámara ritual preparada. Muy pocos rituales requerían que se quitara la ropa y este no. Solo objetos mágicos. Nunca guardaba objetos mágicos en sus bolsillos. Se había quitado la funda de su varita y la había dejado fuera de la habitación como siempre lo hacía, excepto esta vez. Kudles estaba en su bolsillo y se había olvidado de sacarla. El objetivo del ritual era absorber el poder, la esencia del dragón, para hacer más densa su magia. Los rituales respondían a la intención. ¿Cómo se mezclaban? ¿Cómo acabó con Kudles? Sus pensamientos fueron interrumpidos por una respuesta. Hoy estoy libre. ¿Pasa algo? ¿Cuándo y dónde? Necesito hablar contigo también. Harry tomó nuevamente la pluma y después de sumergirla en el tintero escribió su respuesta. ¿La Croix está abierto hoy? No tuvo que esperar mucho tiempo porque ella había esperado su respuesta. Sí. Eso era bueno. Podrían encontrarse y él podría ver las túnicas de último momento y una cita. Fleur iría, pero él quería ser cauteloso. Los de la Cour eran muy cómodos. Se había sentido tan a gusto, y eso lo molestaba mucho. Nunca había estado tan familiarizado con una familia como lo había estado con ellos. Se sentía mal. No parecía falso, pero estaba dispuesto a cubrir su apuesta llevando a Natalia. No había amor entre las dos familias. La forma en que las dos chicas se criticaban entre sí, en el baile de Navidad, no había parecido nada menos que ardiente. ¿Podemos encontrarnos allí en 15? Cuando recibió la respuesta afirmativa, gimió. Hoy iba a ser una molestia. XXXXXXXX, ¿por qué no hacemos nada más, Harry? Todo lo que hemos hecho es caminar y hablar por aquí. Natalia estaba bromeando con el chico demasiado estoico que caminaba a su lado. Era obvio que algo había sucedido. No habían hablado desde el baile, pero algo había cambiado. No estaban retomando la conversación donde la habían dejado. Él era más reservado, se mantuvo más de pie y no hubo besos al saludarlos. Había hablado con la Croix antes de que ella llegara y realmente no había dicho mucho. Era un maravilloso día de invierno. La temperatura era ligeramente superior a cero y el sol pegaba fuerte para dar calor a quienes estaban expuestos a los elementos.
El aire gélido contrastaba maravillosamente con el calor que los rayos del sol proporcionaban a la piel expuesta. Harry la miró con una expresión algo dolorida. Se mantuvo en silencio hasta que llegaron al banco que les resultaba familiar, aunque el espacio entre ellos no lo era. Me han invitado al baile de la Cour. Es esta noche. ¿Quieres ser mi acompañante? Por supuesto que me encantaría, respondió ella. Cerró la distancia entre ellos y abrazó a Harry, pero no le devolvió el abrazo. Le dirigió una mirada interrogativa. Harry exhaló profundamente. Esto no iba a ser divertido. Leí el expediente. Harry no la miraba. No quería ver el engaño. ¿El archivo? Repitió ella confundida. Sintió un escalofrío. No estaba acostumbrada al espacio que había entre ellas, la falta de calor era desagradable con ese clima. El que detalla cómo acercarse a mí, toda la información de fondo y cómo manipularme para conseguir lo que quieres. La dureza en su voz no pasó desapercibida. Natalia se hundió en su asiento. Sintió como si el banco se hubiera hundido hasta el suelo. La revelación explicaba su actitud fría. Harry no necesitaba oírla responder. Lo había visto todo en su lenguaje corporal derrotado. Sus pensamientos habían estado plagados de qué acción debería tomar desde que se enteró del archivo. Había decidido tomar ese camino mientras hacía ejercicio físico por la mañana temprano. ¿Algo de eso fue real? Le preguntó suavemente a la muchacha que todavía estaba desplomada a su lado en el banco. Apoyó las palmas de las manos en el banco y se incorporó, recuperando la postura adecuada. Su cabeza seguía inclinada y no respondió de inmediato. Tenía la mirada perdida, fija en el suelo. No levantó la vista al responder. ¿No? ¿Sí? Hizo una pausa y lo miró. No lo sé. Harry se burló de ella. ¿No lo sabes? Él respondió en tono burlón. ¿Esperas que crea eso? Preguntó, exasperado por su falta de respuesta, y su siguiente frase fue gruñendo. ¿Crees que voy a caer en eso? Su ira había aumentado con cada línea sucesiva, aunque la había guardado para sí mismo. Lo peor de su ira y sus sentimientos de traición los trató en la cámara. No estaba seguro de cómo reaccionaría, pero pensó que lo más probable era que se negara, seguida de llanto y enojo. En cambio, no vio nada de eso. Ella estaba sentada allí, más tranquila de lo que él hubiera imaginado en una situación tan tensa como esta. Te he contado mucho de mi vida, Harry. Dejó de mirarlo. Contempló el paisaje mientras hablaba con voz hueca. Soy Natalia Pavlova. Soy la hija innecesaria, la novia extra a la que hay que encontrar un partido adecuado. La decepción que no podía hacer nada tan bien como sus hermanos. Soy simplemente una bailarina de ballet. Las dos últimas palabras estaban entonadas de una manera que Harry supuso que era una imitación de algo que le habían dicho muchas veces. Soy la zorra fría que defiende el apellido de la familia en Durmstrang. Lo tengo perfeccionado. La actitud de soy una Pavlova y tú no eres digna de mi atención, y también la mirada fulminante. Soy la socialité en las fiestas que se asegura de que nuestra familia sea bien considerada y que todos estén enamorados de mi belleza, encanto e inteligencia. Y soy la fracasada, la que no sabe hacer nada más que bailar. Se rió de sí misma con una risita baja y vacía. La primera vez que me dijeron que estaban orgullosos de mí fue cuando vieron el periódico ayer, o al menos desde que tengo memoria. Su mirada se encontró con la de él. Nuestra foto estaba en la portada. Me felicitaron por haberme comportado finalmente como una Pavlova. No lloraba, pero sus conductos lacrimales estaban a punto de desbordarse, su cuerpo todavía estaba ligeramente encorvado y angustiado. Desde que tengo memoria, me enseñaron a usar distintas máscaras. Según con quién estuviera, dónde estuviera y qué papel iba a desempeñar, me dictaba cuál usar. He usado máscaras toda mi vida. Ni siquiera sé quién soy debajo de ellas. ¿Qué es real? ¿Qué no lo es? El derrotismo en su tono era muy claro para Harry. Harry no estaba seguro de qué pensar de esa chica. ¿Era verdad? ¿Era una máscara? ¿Estaba interpretando bien su papel otra vez o era genuina, la verdadera McCoy? La pausa le aclaró un poco la mente. Una pregunta se le ocurrió en medio del silencio. ¿Por qué me invitaste primero al baile? El pensamiento, convertido en pregunta verbalizada, le dio esperanzas de que no se hubiera acabado. Él la invitó a seguir viéndose primero y luego le expresó sus quejas, algo extraño. Harry la miró con sarcasmo. Es por invitación de los Delacour y yo escoltaré a Fleuro a ti. En realidad no conozco a los Delacour y, aunque tenemos cierta historia en común, no sé cuáles son sus verdaderas intenciones hacia mí. En la mente de Harry, revelar esa información no causaba mucho daño.
Demostraba que, como mínimo, había un mínimo de confianza entre ellos. ¿Estamos bien?, preguntó Natalia, encogiéndose de hombros. Se sentía como una niña pequeña que pregunta a sus padres si todavía la quieren después de una reprimenda. Su voz todavía sonaba inquieta. Ari se encogió de hombros. En realidad no sabía qué decirle. Ya no confiaba en ella tanto como antes. Entre las revelaciones en el baile y lo que había hecho la familia de Lacour, su confianza se había visto gravemente erosionada. ¿No? ¿Sí? No lo sé. Ella captó su sonrisa perezosa y la repetición de su respuesta anterior. Le empujó el hombro y él se rió disimuladamente en respuesta. «¿Crees que eres muy gracioso?», respondió ella cáusticamente. Su actitud relajada volvió un poco con la interacción familiar entre ellos. Habían estado sentados allí más de un par de noches y habían llegado a conocerse mejor, aunque Ari no sabía hasta qué punto. «¿Te das cuenta de que si vas conmigo esta noche, necesitarás un vestido? La Croix ya está preparando algunos atuendos para mí, así que no necesito pedirle ayuda por un tiempo». Se rió al ver la expresión que había aparecido en su rostro. «Ve a prepararte, ¿qué tal si nos reunimos en casa de la Croix en 5 horas?» Le sonrió estúpidamente, disfrutando de la difusión de la tensión entre ellos nuevamente. Harry había decidido que hoy era un buen día para enfrentamientos. Mencionarle el expediente a Natalia, ir a otro baile y antes de eso, hablar con Dumbledore. Llevarse a Natalia era estratégico. Los de Lacour creerían que él todavía estaba interesado en ella y estarían muy cautelosos a su alrededor. Sacarlos de su zona de confort podría revelar algo. Dumbledore, sin embargo, no tenía idea de qué esperar al encontrarse con el director. No estaba tan preocupado de que Dumbledore hiciera algo evidente para luchar contra el control de sí mismo de nuevo. Todavía estaba preocupado de que se sintiera fuera de su elemento y trajo consigo un consuelo familiar: Cuddles. Nadie sabía del dragón y causaría una gran sorpresa si tuviera que revelarla. Subió las escaleras hasta la oficina del director y llamó a la puerta. «Entra, Harry», dijo la voz apagada pero fuerte de un hombre al que alguna vez consideró un pseudoabuelo. Entró en la habitación y se sentó en la silla frente al poderoso mago, se sentó y esperó para comenzar la conversación. El hombre se presentó de una manera mucho menos paternalista y condescendiente que la de siempre. Harry se preguntó si el hombre real que estaba sentado allí ahora era más de lo que había visto antes. «Comenzaré con una doble felicitación. En primer lugar, por haberme superado a mí y a otros para alcanzar tu condición de menor emancipado. Has llegado mucho más allá de lo que yo esperaba y has sorteado los obstáculos que yo había puesto, aunque no sin ayuda. Es una felicitación porque tus acciones me han demostrado lo mucho que has crecido y, es decir, has superado mis expectativas. Y en segundo lugar, tus notas no han sido simplemente adecuadas, como sugieren tus notas anteriores aquí. He visto el recuerdo de tus exámenes y tus habilidades han avanzado mucho, así que aplaudo tu arduo trabajo». Esto no era lo que Harry esperaba. Qué tonto fue al pensar que podía siquiera acercarse a igualar la destreza del hombre que tenía frente a él. No era el jefe de los organismos gubernamentales del Reino Unido y la IGU por falta de habilidad. Qué ingenuo y tonto fue al pensar que podría siquiera estar en el campo de juego con un hombre así. «Gracias», trató de mantener bajo control su creciente cinismo, de no dejar que saliera de su boca. Dumbledore esbozó una leve sonrisa antes de pasar al siguiente tema. «He visto tus informes sobre tu tutela bajo la tutela de Madame Lacroix», le dirigió una mirada penetrante a Harry, que le decía al hombre más joven «lo sé» antes de continuar. «Y me gustaría darte un consejo. Hay 3 personas vivas nacidas en la familia Black: Sirius Black, Narcissa Malfoy y Andromeda Tonks. Sirius fue apartado de su entrenamiento como el heredero Black cuando se rebeló y se unió a Gryffindor. Narcissa no es alguien con quien creo que harías bien en conocer de cerca y eso deja a Andrómeda. La hermana Black que fue educada como una Black reverenciada hasta que se separó de la familia. Ella sería una excelente lección para aprender tu papel como la regente Black». Por más que lo intentó, la sorpresa se hizo patente y Harry se desplomó en su silla. No tenía ni idea de ello y Lacroix dijo que ella solo lo sabía por el contrato que tenía con la familia Black. Tal vez no debería sorprenderle. Dumbledore conocía a sus padres y a los padres de estos. Conocía a todos los magos y brujas sanos que pasaron por Hogwarts durante décadas. Harry no tenía idea de cómo responder. Los ojos de Dumbledore brillaron mientras llenaba el espacio que Harry había dejado vacío debido a la falta de respuesta vocal. «He cometido errores y quiero que sepas que no estoy en tu contra.
Tal vez sea mi vejez la que me hizo pasar por alto algunas cosas por triviales que tú crees que son agravios reales. Solo he trabajado para tu beneficio desde el momento en que obtuve tu tutela y ahora que ya no la tengo, eso no me impedirá ayudarte voluntariamente. Abby finalmente recuperó su umbral después de quedar mentalmente incapacitado por la sorprendente dirección que había tomado la conversación unilateral. ¿Cómo podría ayudar a Andrómeda Tonks?, preguntó con gentileza. Dumbledore parecía complacido con la respuesta, ya que respondió de una manera más parecida a un sermón. Ella ya no es una Black, pero fue entrenada para asumir los deberes de sus padres antes de fugarse abruptamente con su novio, en contra del matrimonio que su familia le había preparado. Ella es mayor que Narcisa y era bien sabido que Bellatrix no era una joven estable. Andrómeda fue la elegida y estaba preparada para ello. Sirius era demasiado joven para haber aprendido mucho y, aunque no puedo confirmarlo, supongo que se le ha prohibido asumir su derecho de nacimiento como jefe de la familia Black. Ella y su esposo son abogados de considerable habilidad y también podrían ayudar. Esto sin mencionar que la familia Tonks también conocía a tus padres. Harry podía ver lo complacido que estaba Dumbledore con el curso que había tomado esta conversación. El último comentario fue un típico comentario sarcástico. Curiosamente, leer su propio expediente le permitió entender las manipulaciones que otros habían hecho de él. Le dieron información, le dieron autoestima, le brindaron confianza, le dieron poder para tomar sus propias decisiones y apelaron a su anhelo de tener una familia. Todo estaba allí, en el expediente. Había odiado lo correcto que era. Le llevó un tiempo darse cuenta de que muchas de las formas de manipularlo, las cosas que él pensaba que eran defectos, eran en realidad normales. Todos quieren una comunidad, quieren ser reconocidos por sus logros. Él no tenía la culpa de ser humano. ¿Te importaría decirme por qué te preocupa que yo me haga cargo de la regencia negra? Vine aquí para hablar de educación y tú nos has llevado por mal camino desde el principio, inquirió Harry, desviándose del comentario familiar. No podía vencer a Dumbledore en todo ese diálogo de mierda que decía la verdad a medias. No era lo suficientemente fuerte ni experimentado y eso le dejaba una opción, la evasión. Dumbledore pareció tomarse su tiempo para responder. Los Malfoy han usurpado gran parte de la influencia económica y política porque Narcisa era la única negra adulta que quedaba, aunque ya no lo es. Con el regreso de la familia Black, perderán prestigio e influencia, algo que creo que podemos estar de acuerdo en que es mutuamente beneficioso. A Harry no le gustó la forma en que Dumbledore expresó eso. Mutuamente beneficioso era una expresión bastante diferente a algo como algo bueno. ¿No lo veía como algo bueno? ¿Solo mejor que la alternativa? ¿Qué sabes sobre la conexión entre Potter y Delacour? Si el hombre no iba a darle el motivo de su visita, tal vez podría sacarle algo de información. Las cejas de Dumbledore se fruncieron por un segundo antes de que su rostro se iluminara al reconocerla. Ah, ¿conoces a Patrice? ¿Vas a asistir a su baile esta noche? Por desgracia, mis obligaciones me impedirán asistir este año. Soltó una risita mientras hablaba, sus ojos brillaban alegremente. El anciano estaba fingiendo que estaba mucho más informado que Harry. Iba a ignorarlo. Estaba tratando de preguntarte si sabías algo sobre la conexión entre nuestras familias. Aparte de lo que me dijo Patrice, sé muy poco. Supongo que te habló de tus abuelos y de su propio padre. Harry indicó que lo había hecho con un movimiento de cabeza. Bueno, en realidad no hay mucho más que decir. Los tres se mantuvieron unidos hasta su muerte y creo que tu padre y Patrice mantuvieron un contacto regular hasta que se sometieron al hechizo Fidelius. Más allá de eso, no estaba al tanto. Bueno, al menos fue bueno tenerlo confirmado. Podía usar a la familia de Natalia para exponer los trapos sucios de los Delacour. No tenían problema en pintar a los Pavlova de forma negativa para acercarse a Harry y supuso que lo contrario también sería cierto. Gracias, Harry sonrió cuando vio a Fawkes entrar en la habitación. Un tema más sobre el que preguntar. Cuddles estaba más allá de su comprensión. Se había preguntado qué era ella y no había encontrado prácticamente nada útil. Hay algo que me gustaría preguntarte antes de que pasemos a la discusión académica. Pudo ver el interés de Dumbledore cuando el hombre lo miró fijamente. He conseguido una especie de familiar y me preguntaba si podrías compartir algún consejo o idea sobre lo que podría esperar. Después de todo, eres el único mago que conozco que tiene una criatura mágica como familiar. Ver la expresión de estupor, aunque fuera por un breve instante, fue la guinda del pastel. Metió la mano en el bolsillo y sacó a Cuddles. El dragón se estiró y miró a los otros dos ocupantes de la habitación.
Le dirigió una mirada fulminante a su compañero de juegos favorito, Fawkes. Dumbledore examinó al pequeño dragón que tenía delante. Sacó su varita y pidió permiso a Harry antes de lanzar algo. Harry asintió y observó cómo Dumbledore murmuraba hechizos de detección de varios tipos, o lo que él supuso que eran, ya que no reconocía los hechizos exactos. Las cejas de Dumbledore se fruncieron aún más mientras continuaba. Harry pensó que tal vez se estaba frustrando un poco por los resultados. ¿Este es tu familiar? La forma en que preguntó dejó en claro que no estaba seguro de qué palabra usar, la inflexión intensificada en su tono al pronunciar la palabra después de una pausa. Sus ojos azules profundos carecían del brillo que la inteligencia ocultaba tras ellos, captaba cada detalle que podía captar, tanto del dragón como del niño. Nunca había visto esta especie antes, y aunque puede que no sepa tanto de las complejidades de las criaturas mágicas como mi célebre colega, Newt Scamander, conozco a fondo las distintas especies, ninguna de las cuales está frente a mí. Hizo una pausa y observó al joven mago de cerca antes de continuar. Si tuviera que adivinar, me aventuraría, usó su varita para pinchar al dragón y poder ver su vientre, este es un vástago de un colacuerno húngaro. El físico es similar, pero su sombreado es demasiado oscuro. Hay un brillo bronceado, que se ve fácilmente en los reflejos de la luz, pero no es un colacuerno de raza pura, eso sin mencionar el obvio problema del tamaño. Harry observó cómo Dumbledore se recomponía y volvía a mirar al director con el que había interactuado con frecuencia. Aunque hay una característica destacada que no he mencionado y que lo convierte en un descubrimiento bastante sorprendente. ¿Sabes qué es, muchacho? Harry había sido consciente de que la especie no se parecía a las descripciones de los libros de texto de un colacuerno húngaro. Había asumido que se debía a la presencia de las esencias de los otros dos dragones del ritual. Supuso que si solo se tratara del colacuerno, se habría quedado así, aunque no estaba seguro de si tendría el poder suficiente para hacer lo que fuera que convertía a Cudles en un ser consciente en lugar de un modelo. No estoy seguro, respondió después de pensarlo un poco. Los ojos de Dumbledore lo clavaron en él y Harry se sintió incómodo por el intercambio. El concurso de miradas improvisado duró apenas unos segundos, pero Harry pensó que fueron minutos. La mirada de acero del anciano profesor no se desvaneció mientras hablaba. Tengo curiosidad. Confío en que hayas encontrado algunas irregularidades con tu familiar. Sí, respondió Harry con suavidad y sencillez. Por favor, descríbalos, pidió Dumbledore de una manera que a Harry le recordó a McGonagall cuando le pidió a un estudiante que hiciera algo más parecido a una orden apenas velada, aunque notó que no era malévolo en absoluto. Harry supuso que era más bien que Dumbledore necesitaba confirmar sus sospechas o conseguir una nueva variable para resolver la ecuación. Bueno, he descubierto que sus gestos no son del todo dracónicos. A veces actúa como yo pensaría que lo haría un dragón, y luego actúa como lo hace ahora. Es un dragón feliz posado en mi mano, contento de pasar el tiempo acurrucándose conmigo. Todo lo que he leído deja bastante claro que los dragones normalmente no son criaturas táctiles, especialmente con los humanos. Harry no iba a revelar el incidente de la lengua Parcel. No quería que Dumbledore estuviera al tanto de eso. Sinceramente, estaba ante un abismo infranqueable. El abrumador conocimiento mágico de Dumbledore era su esperanza de superar la brecha y comprender más sobre su dragón. Dumbledore se acarició lentamente el índice y el dedo medio con un movimiento de pellizco y se pasó el pulgar por la barba mientras frotaba su barbilla mientras repasaba mentalmente la nueva información. Sus ojos parecían distantes, perdidos en su propio mundo, y su rostro tenía una mirada que Harry no había visto antes. Había una mirada tranquila con fuertes indicios de disfrute. Le recordaba a Hermione descubriendo nueva información y la alegría absoluta que sentía al trabajar en una teoría en su mente. Era la primera vez que podía decir que había visto al hombre disfrutar. Se había reído y había encontrado placer en otras cosas antes, como las travesuras de los gemelos, o cuando tenía el brillo travieso en los ojos al otorgar todos los puntos al final de su primer año, pero eran disfrute por algo externo. No parecía haber tenido este tipo de expresión desprevenida en el pasado cerca de Harry. Era algo que archivó para su consideración futura. Sí, creo, dejó de murmurar, apenas audible, y lanzó unos cuantos hechizos más. Sus cejas se alzaron y sus ojos se abrieron con el último hechizo. Una expresión de perspicacia consumada se dibujó en su rostro antes de volver su atención a Harry. Tan seguro como estoy de que este dragón es una nueva especie, o al menos una subespecie, estoy seguro de que no es completamente un dragón. Sus ojos brillaron al ver la expresión de asombro de Harry.
¿No eres completamente un dragón? Preguntó desconcertado ante la sola idea, sin ninguna idea de lo que eso podría significar. Dumbledore le sonrió ampliamente, era tan raro, en estos días, que era capaz de encontrar algo completamente nuevo en el mundo mágico. Eso es correcto. Una de las primeras cosas que revisé fue ver si era, de hecho, un dragón, y lo es. No tendrás problemas para registrarlo como un dragón en miniatura familiarizado con el ministerio. La razón por la que pregunté más fue que podía sentir su magia, es magia humana. Harry parpadeó y luego volvió a parpadear. ¿Qué? Ver cómo se alzaban las comisuras de los labios de Dumbledore era una clara indicación de que el hombre disfrutaba de ese momento. Por lo que puedo ver, es un dragón, pero también está impregnado de tu magia. Utilicé la palabra familiar en un sentido bastante vago. Un familiar normalmente está vinculado a su compañero. Miró al Fawkes posado. El majestuoso Fénix se acicaló y luego agitó sus alas para dirigirse hacia el escritorio junto a su compañero vinculado. El director pasó la mano por la longitud del ave provocando una evidente felicidad en el ave. Fawkes y yo compartimos un vínculo mágico, sin embargo, tú y tu dragón no. Es más que un vínculo, ya que una parte de tu magia está en el dragón. Es lo más cercano a ser una extensión de ti mismo que a un familiar vinculado. El hombre parecía demasiado feliz con lo ridículo que sonaba todo esto mientras sermoneaba a Harry. De hecho, diría que esta es la magia más única que he encontrado en décadas. Habló con una alegría espontánea. Si las cejas de Harry estuvieran más fruncidas, se estarían tocando. No estoy seguro de entender, me atrevo a decir que no hay un alma en esta tierra que lo haga. Harry miró fijamente al hombre mayor al oír la proclamación. Creo que se trata de un fenómeno único. Cualquiera que sea el método que hayas utilizado, no se ha visto nunca en el mundo mágico. Una criatura mágica en miniatura que está imbuida de la magia de un mago, es asombroso pensar en ello. Harry no estaba seguro de lo que quería decir con eso. Con suerte, se lo explicarían a continuación. Yo teorizaría que deberías ser capaz de conectarte con tu familiar. Los efectos exactos que necesitarías para explorar por ti mismo. Para los familiares vinculados, el mago o la bruja, gana algo. Fawkes, por ejemplo, puede saber si lo necesito. Cuando lo llamo, resuena dentro de él y se acerca a mi lado. Tiene el hábito instintivo de saber lo que necesito. En la batalla, ha recibido maldiciones destinadas a matarme cuando no pude evadirlas. No obtengo la magia de Fawkes, sus habilidades ni nada del vínculo. Solo lo que he descrito y el uso de las capacidades del Fénix. Ahora tu situación es diferente. Piensa en mi vínculo con Fawkes como una cuerda que nos conecta. Podemos decir o pensar cosas que resuenan de uno a otro. Pero, es una conexión externa. Ninguna de mi magia impregna a Fawkes y ninguna de la suya está dentro de mí. Es como un añadido que si faltara no cambiaría la estructura física. Como una sombrilla en un prado para protegerte del sol, aumenta el prado, no es parte de él. Tu conexión es diferente. Tu magia está dentro del dragón. Tu conexión debería ser más. Mi creencia es que las discrepancias entre cómo debería actuar un dragón y cómo está actuando se deben a tu voluntad subconsciente. En este momento deseas que actúe como lo hace y así lo hace. Ambos observaban al dragón, que estaba sentado tranquilamente en su mano y no había hecho ningún problema con que le lanzaran hechizos ni se había alejado de él en una especie de torrente de fuego salvaje. Te advertiré sobre tu línea de pensamiento. Este sigue siendo un dragón. Tiene una infusión de tu magia, pero no hay duda de que sigue siendo un dragón. Apuesto a que tiene todos los instintos y comportamientos de un dragón, pero tu magia es capaz de moderarlos. En cuanto a las habilidades o atributos, tendrás que experimentar y trabajar en eso. Harry permaneció sentado en su asiento, con la mente dándole vueltas una y otra vez. El ritual había creado algo totalmente inesperado, incluso para alguien como Dumbledore. Era increíble, fantástico y aterrador. Harry, dijo Dumbledore, recuperando la atención del chico, que ya había dejado de pensar en ello. Hoy tengo otros compromisos y tenemos 2 temas más que tratar. Harry volvió a centrarse en el director. Podría experimentar más tarde. La razón principal por la que me buscaste fue para hablar sobre tu educación aquí. Mencionaste que no estarías dispuesta a ser estudiante, pero que te gustaría interactuar más. ¿Tenías una idea de lo que deseabas? Preguntó con la familiar apariencia del director sabio y atento. Bueno, no del todo. Me gustaría comer aquí para socializar y sería útil tener acceso a la biblioteca y hablar con los profesores. ¿Es algo viable? Preguntó con esperanza.
Dumbledore tarareó y vaciló por un momento considerando la solicitud. Sería permisible. Los estudiantes extranjeros tienen esos privilegios, por lo que también se los podrían proporcionar a usted sin problemas. Pero me gustaría escuchar sobre sus planes educativos futuros. ¿Asistirá aquí el año que viene? Todos sus antepasados han asistido a esta institución de magia desde su fundación. Me atrevería a decir que ninguno de sus estimados antepasados asistió a otro lugar desde que se abrieron las puertas de Hogwarts. Sería una vergüenza romper con esa tradición. La sonrisa medio escondida le permitió a Harry saber que Dumbledore sabía que él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero si lo sabía, que Harry lo sabía, eso significaría que lo sabía y, por lo tanto, lo que sabía era irrelevante. Harry sabía que no estaba a la altura de la perspicacia política del hombre frente a él. Creo que volveré el año que viene para terminar mis estudios, pero pueden pasar muchas cosas hasta entonces. Sé que ahora estoy por delante en las clases de varitas, pero necesito ponerme al día en las demás y necesitaré experiencia práctica que es difícil de conseguir sin instalaciones como los invernaderos de Hogwarts. Se encogió de hombros al final. Dumbledore era director y obviamente sabría todo esto. Espero que sepas que no soy tu enemigo, Harry. Te he tratado como a un niño ingenuo y no te he dado explicaciones sobre mis acciones con respecto a tu persona. Harry podía sentir la ira familiar hacia el hombre creciendo dentro de él, específicamente por haberlo dejado con su supuesta familia. Recién hace poco que he visto madurez. Para que quede claro, conocía la escapatoria que sugirió Marchbanks. Solo un estudiante decidido la habría impresionado tanto. No tienes el conocimiento previo necesario para ser consciente de esa opción por tu cuenta. Hay una diferencia entre aprender cuando te dicen qué hacer y aprender resolviendo problemas con orientación. Me complace ver que estás tomando la iniciativa para crecer, madurar y mejorar. La ira de Harry se había ido agotando a medida que escuchaba. Había estado tan concentrado en las acciones pasadas que no había considerado mucho el razonamiento del hombre para sus acciones. Visítanos con la frecuencia que quieras. Sé que tus amigos y muchos miembros del personal han querido hablar contigo y mantenerse informados sobre tu progreso. Hablando de eso, ¿cuándo podrás visitar a los Weasley, Sirius y Remus? Sé que han estado muy preocupados por no poder verte ni comunicarse contigo. Harry se rió para sus adentros. Podía imaginarse a una señora Weasley furiosa llamando por la red Flu a Dumbledore y enviando aullidos por haber perdido a Harry Potter. Podía entender a Sirius y Remus, pero también en menor medida. Ninguno de los dos se había dignado a mantener un contacto regular más allá de cartas intermitentes y miserables, así que en realidad no habría cambiado mucho. Parecería diferente, ya que no tenían contacto con él, pero no se habrían perdido gran cosa. Hoy y mañana estaré en el baile de la Cour, pero pasado mañana estoy libre. ¿Sería posible visitar a Sirius y Remus y luego a la familia Weasley? Sirius está libre en cualquier momento que estés disponible. Está en un lugar bastante seguro, pero inhóspito, y me dijo que puedes visitarlo en cualquier momento, de día o de noche. Remus se está quedando con él para ayudar a que el lugar sea más amigable. De hecho, toma, lee esto. Harry observó mientras sacaba un trozo de pergamino y lo ponía delante de él. Tenía la dirección de una casa en Grimmauld Place. ¿Entiendes la importancia de lo que he hecho?, preguntó Dumbledore mientras tomaba el pergamino y lo deslizaba dentro de su túnica. Harry negó con la cabeza. Soy el guardián secreto de la casa. Te he dicho la ubicación para que puedas visitarla. Entiendo que tienes una licencia de aparición. Harry suspiró ante la información casual que el hombre pudo obtener sobre él, con aparente facilidad. El resto de la familia Weasley también está de vuelta en la ciudad, tanto Bill como Charlie. De hecho, Charlie estaría bastante interesado en ver a tu familiar. Un cuidador de dragones interesado en una nueva raza de dragón. Seguro que lo haría. Harry vio a Dumbledore sacar un formulario de algún tipo y comenzó a llenarlo. Harry observó mientras lo revisaba rápidamente antes de entregárselo a Harry con aplomo. Si le envías esto a tu amiga, Madame Bones, ella puede firmar junto conmigo, el brujo jefe, para confirmar tu estado de tener un dragón familiar en miniatura vinculado. Tal vez, se lo enviaré junto con Fawkes. Por favor, firma aquí. Indicó un lugar para que Harry firmara y le entregó una pluma. Harry leyó el formulario, no dispuesto a confiar ciegamente en él firmando de inmediato, y cuando terminó de leerlo, firmó en el lugar mencionado anteriormente. Dumbledore no lo tomó como una señal de malestar entre los dos. Otra buena señal de madurez. Si hubiera puesto un formulario como ese delante de ti el año pasado, supongo que lo habrías firmado.
Sonrió, pero Harry pensó que no le llegó a los ojos. Toma la Red Flu para visitar a Sirius en cualquier momento de la mañana. Le informaré que vendrás y le diré a Molly que vendrás a almorzar. Mi puerta siempre estará abierta para ti. XXXXXXXX, te desenvolviste bastante bien en la cena. Pensé que mi familia te haría sentirte austero. Le susurró Natalia mientras lo conducía a su sala de estar informal. Esta noche era la tercera en 4 días que podía pasar con Harry. El baile de Navidad, el baile de Delacour y esta noche con sus padres. Estaban tomando un breve momento juntos antes de que ella lo acompañara a la sala de estar informal que la familia Pavlova usaba regularmente después de las cenas con amigos cercanos o familiares. Harry dejó escapar un profundo suspiro, pero no respondió de inmediato. Conocer en persona a la poderosa familia de la que le habían advertido no fue como esperaba. No fue tan malo, ¿verdad? Preguntó Natalia esperando obtener una respuesta esta vez, más allá de la respiración profunda que había tenido el último comentario. Harry frunció el ceño mientras le respondía. Creo que sí, nunca he hecho algo así. Estaba bastante callado y tu familia parecía haber hecho lo que podía para no centrarse únicamente en mí, o incluso en lo que está o no está pasando entre nosotros. Se encogió de hombros. Es un poco difícil de decir, pero creo que sí. Natalia le dirigió una sonrisa tranquilizadora y se abrazó a su brazo derecho. Su actitud confiada flaqueó notablemente. ¿Pasa algo?, preguntó Harry. He leído el expediente de mi familia y hay algo que deberías saber, el expediente tiene una cosa al revés, es un secreto muy bien guardado. Todo el mundo cree que mi padre es el patriarca dominante. Dará la impresión de ser fuerte, severo y el líder indiscutible de la familia. A mi madre la ven como la matriarca de la familia, la socialité, un poco tonta y totalmente sumisa a su marido. Aunque no es todo lo contrario, es prácticamente lo contrario. Exhaló profundamente y se acurrucó lo mejor que pudo junto al joven que estaba a su lado. Sé que no estamos en los mejores términos. Podría haber sido más honesta y quiero que esto funcione. Así que sigo intentando ayudar, tal como te dije en el carruaje. Su postura recatada y sus ojos brillantes eran casi demasiado para que él pudiera soportarlo. Antes de que pudiera pasar algo, ella habló. Será mejor que nos vayamos. Se suponía que debía llevarte directamente allí y aquí es donde las cosas realmente despegarán. La cena fue una conversación educada, cualquier tipo de asunto se deja para después de la cena. No podré ayudar. Tengo que hacer mi parte. Ella le lanzó una mirada arrepentida y Harry no se molestó en responder. La siguió hasta la sala de estar formal, donde se sintió aliviado al descubrir que solo estaban los 4. Sus padres y ellos 2. Estaba inmensamente agradecido de que no incluyera a sus hermanos mayores y a su hermana también. Iván y Silvia, como Harry había recibido instrucciones de llamar al patriarca y señora de la familia, los esperaban ya sentados en un sofá de 2 plazas. Frente a ellos, separadas por una mesa de café de caoba, había 2 sillas. Harry llevó a Natalia a sentarse en la que estaba frente a su madre y él en la que estaba frente a su padre. Espero que te hayas divertido esta noche, Harry. ¿Puedo ofrecerte algo más?, preguntó Silvia, señalando la variedad de bebidas que había frente a ellos. Una cerveza de mantequilla estaría genial, respondió al ver una disponible en la mesa. Tomó asiento y sintió que descendía un aire de incomodidad. Nos quedamos muy sorprendidos cuando vimos el periódico del día 26. Nuestra hija, a Harry no le gustó la forma en que pronunció la palabra, de alguna manera sonó condescendiente, en la portada bailando contigo mismo. Fue tan impactante y, a la vez, tan maravilloso ver que nuestra hija hace honor a su nombre. El capricho casual con el que habló negativamente de Natalia avivó su ira. Nunca había visto tanto correo postal en mi vida. Nos llegaban llamadas por la Red Flu todo el día preguntando por ello. Tuve que regañarla por no informar a sus padres sobre un evento tan importante al que no nos informó de que asistiría. Fui casi un desastre vergonzoso. Periodistas, políticos, amigos y todos los demás querían saber cómo habíamos llevado a cabo el golpe. Nos puso en una situación muy complicada. Casi hace pensar que Natalia lo hizo por regocijo. Hablaba animadamente, sus manos movían exageradamente los círculos mientras explicaba todos los tipos de personas que se habían puesto en contacto con ellos y su voz se modulaba por todas partes en consonancia con sus gestos. Sí, fue una gran sorpresa que nuestra hija finalmente encontrara una manera de hacer que esas ridículas lecciones de ballet valieran la pena, agregó bruscamente el padre de Natalia. Asistir al baile de la Cour con mi hija fue un lindo gesto.
Él se puso una expresión falsa de alegría antes de responder. Me llamó la atención lo maravillosa que bailaba y, específicamente, lo dedicada que era a su arte. Era obvio y lo principal que me atrajo de ella en primer lugar. Sin verla practicar, dudo que hubiera querido acompañarla. Ari trató de calmarse para no ponerse nervioso. Ya estaba cometiendo errores. Probablemente estaban tratando de provocarlo y hacer que reaccionara emocionalmente. De hecho, esto podría haber sido diseñado para empujarlo más hacia su hija. Sin duda, es bastante dedicada en esa parte de su vida. Silvia le devolvió la sonrisa, mostrando aprobación por sus palabras. Sin embargo, no coincidía con el ceño fruncido de su marido. Me preguntaba qué tan cercano eres a la familia de la Cour. Sabemos, por supuesto, de la cercanía entre tus dos familias, pero parece que te has dado cuenta de su caída en desgracia, casándote con una Veela, nada más y nada menos. Gruñó el último fragmento, su voz retumbó en un tono bajo y tenía una mirada severa en su rostro. Hace poco me reencontré con su familia y pasé un día con ellos. Parecían muy contentos de volver a estar en contacto con la familia Potter. Mis abuelos eran amigos cercanos de Antoine de la Cour. Apuesto a que estaban contentos. Ari escuchó a Iván quejarse, probablemente sin querer que sonara lo suficientemente fuerte como para que Ari lo escuchara. ¿Hay algún problema con las velas? Espetó Ari en respuesta, sabiendo muy bien que a Natalia ya le desagradaba Fleur por su herencia y viendo que era un rasgo familiar. ¿Un problema? Las mujeres que seducen a cualquier hombre poderoso al que puedan poner sus sucios picos. Las bestias que intentan robarse a todos los mejores compañeros masculinos. Dime, ¿esa Veela de Delacour siquiera te miró antes de que te mostrarás como una estrella en ascenso? ¿Intentó hacer avances físicos y alejarte de nuestra amada Natalia? ¿No te contaron la verdadera historia de las Veelas? La que intentan ocultar y esperan que todos olvidemos. Sabemos que no te criaste en un mundo mágico y es mejor que recibas una verdadera lección de historia, no lo que enseña Hogwarts. Iván era una mezcla estable de lividez y control. Su rostro había adquirido un tono rojo y estaba sentado hacia adelante e intentando aplastar el vaso lleno de whisky con su mano desnuda, a juzgar por los nudillos blancos. Harry miró a Natalia. Ella ocultaba su ceño fruncido detrás de su taza mientras bebía un trago deliberadamente lento. Parecía que no iba a recibir ningún apoyo de ella frente a sus padres. No crecí en el mundo mágico, así que siempre que puedo obtener otra perspectiva y ampliar mis horizontes, aprovecho la oportunidad. Me encantaría saber a qué te refieres. Iván se tomó un momento para calmarse, pero miró a su esposa y la dejó tomar la iniciativa. Hoy en día, las Veelas se encuentran en Francia y Bulgaria. A principios de siglo, también eran una población en Rusia, de donde proviene nuestra familia. La caída del Imperio ruso se debió a las Veelas. Escutió la palabra como si le ardiera la boca solo por formar las sílabas de la traicionera palabra. Envenenaron a la clase dirigente desde dentro. En el plazo de 2 generaciones desde su emigración, de Bulgaria a Rusia, el zar había caído y los mágicos fueron expulsados por los comunistas. No fue hasta Grindelwald que los mágicos rusos exiliados pudieron comenzar a recuperar lentamente sus antiguas posiciones. Rusia se desesperó cuando sus fuerzas mugles fueron aplastadas por los alemanes. El Blitzkrieg fue imparable con las fuerzas de Grindelwald. Después de profanar todo lo mágico durante décadas, nos rogaron que volviéramos como siempre supimos que lo harían. Había algo que Harry no había captado. No sabía qué era, pero había algo que estaba justo al borde y que no podía localizar. Escuchó con gran atención mientras Silvia seguía hablando de un tema sobre el que debería haber sabido mucho más. Se quedó sin palabras mientras se preguntaba por qué no se enseñaba la historia mágica del siglo XX en Hogwarts. Intentaron sobornarnos para que les salváramos el pellejo. Toda la nobleza fue perseguida como criminal. Nos robaron nuestra riqueza, nuestros hogares y luego nos suplicaron unas décadas después. Nadie escuchó sus súplicas y sus gritos cayeron en oídos sordos. No nos dignamos siquiera a negociar hasta que desangraron a sus hijos. A todos nosotros, los oligarcas rusos, que habíamos protegido y guiado fielmente al país durante siglos, no nos volvieron a buscar. Habían masacrado a familias en la oscuridad de la noche. Cuando negociamos para recuperar nuestro lugar legítimo, fue por mucho más que lo que habíamos perdido. Silvia hizo una pausa para secarse la garganta seca. Dejó que la tensión aumentara y que la mente de Harry procesara la información. Cuando se hubo mojado la garganta seca, continuó. Las familias que nos condenaron por ayudar a Grindelwald nunca prestaron atención a la razón por la que luchamos por él en primer lugar.
Todas las antiguas familias que fuimos expulsadas cuando el zar fue derrocado estábamos ayudando al Grindelwald alemán para poder regresar a casa en primer lugar. Se nos ridiculiza por ser unos traidores, mientras que lo único que queríamos era recuperar nuestra herencia. La guerra comenzó a girar porque todos desertamos. Hicimos un trato y se nos permitió volver a ser magos rusos, sin temor a represalias contra nuestras vidas. La mayor debilidad de la maquinaria bélica del eje era la guerra en dos frentes. La única razón por la que había uno era porque nosotros lo exigimos en primer lugar. Necesitaban nuestras finanzas para salir de su depresión, necesitaban nuestra brillantez económica y nuestra experiencia política. Mientras preparábamos nuestros ejércitos para recuperar nuestra patria, el resto del mundo estaba sumido en una crisis económica, la Gran Depresión. Sus dificultades económicas minaron su determinación de luchar antes de que no pudieran hacer frente a la Blitzkrieg. Cuando llegó el momento crucial, rechazamos a los invasores extranjeros en Stalingrado. Ayudamos a la máquina de guerra Mugle y financiamos su contraataque. Cuando todo estuvo dicho y hecho, la guerra se decidió por nuestra ayuda. Dumbledore tuvo el descaro de degradarnos, de manchar nuestro derramamiento de sangre y nuestro linaje. El hombre se sienta en su torre de marfil y se asegura de que los de nuestra calaña sean degradados por nuestro sacrificio. Todo para poder conservar su poder. El hombre se sentó en su castillo protegido y solo salió para derrotar a un hombre destrozado con un ejército derrotado. Se llevó todos los elogios y luego trató de convertirse en algo que no es. Cuando fracasó, se convirtió en lo que lo ves hasta el día de hoy, la apariencia de un maestro excéntrico que esconde un inmenso poder mágico y una potente perspicacia política. Harry aprovechó la pausa para plantear una pregunta. Quería saber más sobre su punto de vista. Los oligarcas rusos exiliados regresan a la patria para derrotar a un enemigo por el que habían estado luchando. Vaya estrategia, en lugar de traidores deshonrosos y oportunistas. ¿Puedes explicarme más sobre Dumbledore? ¿Qué quieres decir con tu comentario sobre el esmalte? Me quedo con esta, querida. Harry centró su atención en el hombre que había dejado que su esposa dictara la conversación hasta el momento. El hombre tenía un brillo desagradable en los ojos y parecía completamente complacido de abordar este tema. XXXXXXXXX, se nos ha acabado el tiempo, sería mejor pasar al tema final, afirmó Iván, dando un nuevo rumbo a su larga conversación sobre política, gobierno y cosmovisión. Nos sorprendió bastante tu asociación con nuestra hija, levantó la mano para aplacar cualquier idea de respuesta en ese momento, y eso no quiere decir que no estemos contentos con ella. Sin embargo, el rostro del hombre adquirió una expresión dura, los Pavlova no salen con nadie. Si quieres perseguir a mi hija, la cortejarás. Tras hacerle un gesto a su esposa, ella sacó algunos papeles y los colocó sobre la mesa frente a él. Este es un contrato que describe los términos y las conductas aceptables para un noviazgo. No hay necesidad de firmarlo ahora. Permitiremos que la asociación entre ustedes dos continúe, pero será necesario firmarlo pronto o sus relaciones llegarán a su fin. Por la apariencia del hombre, por no mencionar su tono enérgico, no había ninguna posibilidad de negociar argumentos. Una vez dicha la paz, el hombre se puso de pie, dando por finalizada la conversación, y ayudó a su esposa a levantarse. Intercambió palabras de despedida con Harry y le pidió a su hija que lo acompañara de regreso a la salida de la Red Floo. Los dos regresaron a través de la increíblemente impresionante casa. Fue una excursión corta. Lo siento, Harry. Quería ayudarte, pero tengo que tener mucho cuidado aquí. Hay poca tolerancia con mi sueño de ser bailarina, hasta que nuestra participación salió a la luz, yo era casi una paria aquí. Delante de mi familia, usaré esta máscara, pero me gustaría reunirme y hablar sobre cómo fueron las cosas y cualquier cosa en la que pueda ayudar. ¿Tienes tiempo mañana? Preguntó con una mirada esperanzada, el aspecto más seguro de su personalidad regresaba. No, me reuniré con unos amigos de mis padres y la familia Weasley me invitó a su casa. Le interesaba saber qué planeaba hablar con él sobre esta velada. Pensó que había ido bastante bien, considerando todas las cosas. La familia era diferente a la de los Weasley y los de la Cour. El sentido de la aristocracia y la riqueza abundaba a su alrededor. Podía verlos fácilmente llevándose bien con los altivos sangre pura que había visto, aunque ocultaban bien cualquier crueldad. ¿De verdad vas a llevar a la Bella contigo? ¿Pasarás el día con Fleur? Su tono y su comentario dejaban poco a la imaginación, el desdén y el desprecio que sentía por la idea. Le había dirigido una mirada amarga cuando él había aceptado la oferta de Fleur de querer acompañarlo ese día.
Pensó que el razonamiento era más que endeble. Era solo un intento mal disimulado de congraciarse con él. Ari suspiró, sabía que ella lo odiaría. Natalia y Fleur se llevaban como el agua y el aceite, pero él había disfrutado su tiempo con la familia de Fleur, y tendría a alguien de su lado si las cosas se ponían feas con los Weasley. No estaba preocupado por Canuto y Lunático. Ella le dio un rápido beso de buenas noches y se alejó de él. Justo antes de que entrara en la Red Flu, la miró. No estoy libre mañana, pero aún no es tan tarde. ¿Podrías salir ahora para la charla que querías tener mañana? Natalia se mordió el labio y miró por encima de ambos hombros. Rápidamente sacó su varita y convocó ropa más abrigada de la pared. Se acercó a él y lo tomó del brazo. ¿A dónde querías ir?, preguntó. ¿El mismo lugar al que vamos normalmente? Me gusta pensar que es nuestro lugar, un lugar para que los dos nos alejemos de todo. Le sonrió después de responder, con la mirada de jovencita feliz e inocente que se le pegaba cada vez que estaba realmente feliz. No tardaron mucho en aparecerse por la Red Flu en el parque. Comenzaron a caminar y Harry comenzó la conversación, mientras se tomaban de la mano. Entonces, ¿te criaron con una educación política como esa? Sí, todos recibimos tutorías y nos enseñaron cosas como historia, política, actuación, etiqueta, argumentación y mucho más. Desde que tenía 5 años hubo lecciones adicionales. Muchas de mis hermanos mayores no necesitaban un tutor especial para su segunda hija. La forma en que enfatizaba la palabra lo llevó a creer que su hermana mayor había justificado la contratación de tutores especializados. Sin querer tocar ese tema, Harry continuó con su intención original. ¿Es así como ven a Dumbledore o tu familia realmente lo desprecia? Es un poco difícil de decir, la verdad. Su respuesta tenía un aire de incertidumbre. Me crié con esa creencia y esa comprensión. Dumbledore se sentó en su torre de marfil y esperó hasta el final de la guerra para usar sus pródigas habilidades para luchar contra un hombre que sabía que su fin estaba cerca. Luego lo convirtió en un poder político sin precedentes, ascendiendo a los puestos políticos más importantes en la IGU, el Wizengamot, y teniendo el control de Hogwarts. La trifecta lo hace casi inexpugnable y ha cultivado una personalidad excéntrica para distraer la atención de su poder mágico y político. Afirma ser progresista para mantener su imagen pública, mientras que en realidad está a favor del status quo y trabaja para reforzar su propia imagen y legado. Durante la guerra civil, contra Lord Voldemort, los verdaderos progresistas políticos fueron casi aniquilados y el equilibrio de poder estaba únicamente entre dos facciones con el mismo objetivo general: la aristocracia gobernando. Su disensión es sobre cómo tratar a los plebeyos. Uno desea benevolencia y el otro diversos grados desde el exterminio hasta la explotación. Su respuesta monótona dejó en claro que ya lo había dicho más de una vez. Es un buen resumen de lo que me enseñaron y me obligaron a regurgitar. Dieron unos pasos más antes de que Harry respondiera. Es un poco difícil para mí verlo. Siempre ha sido ese tipo de abuelo sabio que disfruta de las bromas ocasionales. Un genio político que controla desde las sombras es difícil de conceptualizar desde la perspectiva en que lo he visto. No es que lo dude, dado lo manipulador y controlador que ha sido sobre mi vida. Hay un par de cosas que debería mencionar. En primer lugar, hay algo que dudo que sepas sobre un contrato de cortejo. Es prácticamente considerado como un compromiso. Necesitarías una muy buena razón para terminarlo de cualquier otra forma que no sea compromiso y matrimonio, de lo contrario se consideraría increíblemente ofensivo. Estarías insultando públicamente a mi familia y las relaciones entre nuestras familias terminarían por generaciones. Ese tipo de insultos no se olvidan. La expresión inexpresiva de Harry no era algo que se viera normalmente cuando estaban solos. Su mirada reflejaba su confusión interior. Allí estaba Natalia diciéndole cosas que no tenía por qué decirle, todo para ayudarlo. El mismo pensamiento debilitante regresó. ¿Estaba actuando para seducirlo o todo esto era real? No creía que pudiera reprocharle que usara la información que tenía sobre él para que su conexión funcionara mejor al principio. Gracias, ¿había algo más también? Ella soltó su mano y se acercó a él. Envolvió su brazo alrededor de él y los guió hasta sentarse en un banco del parque. Sí, mi familia ahora me está presionando para que te involucres en el contrato de cortejo y me han dicho que lo haga por todos los medios necesarios. Su tono sardónico no pasó desapercibido para él. Han modificado una cláusula del acuerdo. Normalmente, a una chica de mi estatura se le exigiría que fuera pura durante toda la fase de cortejo. Sus mejillas estaban más allá de un ligero rubor.
Normalmente, una no virgen sería un producto defectuoso, pero para ganarte como yerno, están dispuestos a correr el riesgo. De hecho, apuesto a que mi madre espera que me acueste contigo esta noche. La forma mordaz en que hablaba, combinada con sus mejillas de un rojo intenso, le daban algo parecido a una mirada salvaje, algo que Harry no había visto. Harry no hizo ningún movimiento para consolarla físicamente. No estaba seguro de cómo se lo tomarían. No quería correr el riesgo de hacerla enojar más. ¿Y eso es bastante molesto? Inmediatamente se sintió tonto por decir eso, pero no quería que las cosas se prolongaran. ¿Te molestaría? Preguntó con acritud. ¿Por qué lo sería? Su voz destilaba veneno sarcástico mientras explicaba. Por fin tendría un propósito. Seduciría al niño que vivió y daría a luz a todos sus pequeños bebés. Llevaría los intereses políticos y comerciales de la familia Pavlova a un frente completamente nuevo que ha sido intocable para ellos durante todas sus generaciones pasadas. Por fin valdría algo para ellos, ¿por qué no querría renunciar a mis ambiciones de prostituirme para su beneficio político y financiero? Había acumulado bastante vapor y soltó algo con sus mordaces comentarios. «Oh, ¿es esto todo entonces?», preguntó Harry en voz baja, totalmente desconfiado. Giró la cabeza de golpe y sus ojos se encontraron con los de él. «¿Qué?», gritó a medias. «No. Simplemente detesto lo que mis padres quieren que haga». Se dio la vuelta y lo envolvió en un fuerte abrazo. «Estoy contigo porque quiero estarlo». Lo miró a los ojos y deseó que su sinceridad atravesara sus ojos y se hundiera en su cabeza. Su voz era suave cuando continuó. «Simplemente duele. Sé que nunca le habrían hecho esto a mis hermanos. Es porque no me importan sus metas. Simplemente me encanta bailar y ser yo misma. Y ahora, me encanta estar contigo». Bajó la cabeza cuando admitió cuán profundo era el dolor emocional. Sus ojos habían dejado escapar humedad por su rostro. Volvió a levantar la barbilla y acercó sus suaves, húmedos y salados labios a los de él. El beso no fue casto y duró más de lo que había previsto. Harry la rodeó con sus brazos. Cuando terminó, ella se acurrucó contra él lo más cerca que pudo. Un silencio cómodo descendió sobre ellos mientras disfrutaban de la presencia del otro. Después de un rato, Natalia rompió el silencio. «¿De verdad tienes que pasar tiempo con Fleur mañana? ¿No soy suficiente?», la desafió. Harry se rió, no era la respuesta que esperaba. «Los de la Cour han sido amigos de mi familia y pueden hablarme de ellos», respondió neutralmente. «Fleur tiene más o menos mi edad y se espera que la conozca como amiga. No es como si estuviéramos haciendo algo parecido a un romance. Ella está visitando a una familia con la que he sido cercana desde Hogwarts. Viven de manera muy sencilla y con 6 niños y una niña tienen más que una casa llena. Imagínense todos esos niños y solo un baño compartido». Se estremeció involuntariamente. Podía imaginar lo horrible que era la vida de esa pobre chica. Siempre había tenido su propio y lujoso baño. «Imagínate si te llevara conmigo. ¿Habría un pequeño choque cultural?», preguntó con picardía. «Me lo imagino», respondió ella con cuidado, sin estar segura de a dónde quería llegar con eso. «Fleur dice que quiere ser mi amiga. ¿La has visto? Toda recatada y correcta». La sonrisa torcida ahora estaba completamente plasmada en su rostro. «La llevaré a un lugar donde los hermanos disfrutan lanzando gnomos de jardín, destrozando mesas y haciendo bromas. Un lugar donde los modales son una sugerencia y no una necesidad. La pondré en la antítesis de su entorno normal en un momento en el que no los he visto en meses y las cosas han estado tensas. Debería ser entretenido». Se rió entre dientes preguntándose cómo iría el día siguiente.